República de Colombia, Diario Oficial del 15 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar una serie de decisiones que, de verdad, nos abren una ventana a cómo funciona el Estado por dentro. Vamos a ver el manejo de una deuda millonaria en dólares en Barranquilla, la intervención que parece no tener fin de un hospital en Valledupar, las enormes inversiones del Ministerio de Hacienda en tecnología y, bueno, las nuevas reglas del juego para algo que nos afecta a todos, el uso de nuestros datos en las campañas políticas. De acuerdo, empecemos por las finanzas. A ver, que una ciudad como Barranquilla tenga un préstamo tan grande en dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, a mí me suena a una apuesta muy arriesgada. ¿Por qué una ciudad se expondría de esa manera a las subidas y bajadas del dólar? Es la pregunta clave, sí. Generalmente lo hacen para acceder a capital con unas tasas de interés que, en principio, son más favorables que las que conseguirían aquí, en el mercado local. Para financiar grandes proyectos, me imagino. Exacto. Grandes proyectos de infraestructura a un costo menor. Pero, como bien dices, esa ventaja viene con un riesgo enorme: la volatilidad de la moneda. Si el dólar se dispara, la deuda, que se paga con pesos, se puede volver, pues, impagable. Y es justo ese riesgo lo que están intentando controlar aquí, ¿no? Veo que se autoriza una operación de manejo de deuda. Exactamente. Lo que estamos viendo es una jugada financiera para blindarse. El documento autoriza al Distrito de Barranquilla a tomar hasta 83.6 millones de dólares de ese préstamo y convertirlos a su equivalente en pesos. Es como cambiar una hipoteca de tasa variable por una de tasa fija. Es una analogía perfecta. Pero en este caso el factor variable no es el interés, sino el precio del dólar. Entiendo la lógica de buscar seguridad, claro, pero siempre me pregunto, ¿cuál es el truco? ¿No terminan cambiando el riesgo de la moneda por pagar una tasa de interés potencialmente más alta en pesos? Es un excelente punto. No es un almuerzo gratis. Efectivamente, al convertir la deuda a pesos con una tasa fija, es muy probable que esa tasa sea un poco más alta. El costo del seguro, digamos. Es el costo del seguro. Estás pagando una prima para eliminar la incertidumbre. Gana la ciudad, que puede planificar su presupuesto sin ese miedo a una devaluación, y ganan las entidades financieras que estructuran esto. Pero lo importante, y el decreto lo subraya, es que esto no incrementa el endeudamiento neto. O sea, no es más deuda, es deuda más inteligente. Deuda más inteligente. Me gusta eso. Y hablando de manejar grandes cifras, pasemos del nivel municipal al corazón del gobierno central, el Ministerio de Hacienda, que está detallando en qué se va a gastar miles de millones de su presupuesto de inversión para este año. Y fíjate que es un ejercicio de transparencia fascinante, porque en lugar de una gran cifra, te desglosan los proyectos. Vemos una inyección de capital masiva, que suma más de 25,000 millones de pesos, dirigida directamente al cerebro tecnológico del ministerio. Una parte grande, más de 15,000 millones, va a fortalecer el CIF Nación. Que, para que todos nos entiendan, es como el sistema operativo central de todas las finanzas del país, ¿cierto? Exacto. Es la plataforma donde se registra cada peso que entra y sale del presupuesto nacional. Fortalecerlo es como mejorar la sala de máquinas de un barco gigantesco. Y otros 7,000 millones van a la transformación digital del propio ministerio en Bogotá. Pero hay un proyecto que me llama muchísimo la atención por el nombre: diseño e implementación de un ecosistema de inteligencia organizacional. Suena a ciencia ficción. ¿Estamos hablando de una especie de Minority Report para predecir crisis económicas? Bueno, ojalá fuera tan glamuroso. En realidad es algo más práctico, pero igual de revolucionario. Durante décadas, muchas decisiones en la gestión pública se han tomado, pues, por intuición, por presión política o porque siempre se ha hecho así. Un ecosistema de inteligencia organizacional es un intento de cambiar eso de raíz. ¿Cómo? Se trata de crear sistemas que recolecten, procesen y analicen datos de forma masiva para que las decisiones se basen en evidencia. No es tanto predecir el futuro como entender el presente con una claridad brutal. Es darle al ministro una tableta y decirle: mire, la decisión A tiene estas consecuencias probables, la B, estas otras. Elija. Claro. El gran desafío será si la cultura política está lista para hacerle caso a los algoritmos cuando contradicen un interés político. Ese es el gran pero, el factor humano. Y para que todo esto funcione se necesita gente clave en puestos clave. Veo aquí el nombramiento de Jorge Arturo Lemus Montañez como nuevo director general de la UIAF,
Para quien no esté familiarizado, ¿qué rol juega esta unidad? La UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, es fundamental. Son los detectives financieros del país. Su trabajo es seguir el rastro del dinero para detectar y prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo. Son el guardián del sistema. Poner a alguien al frente de la UIAF no es un nombramiento cualquiera, es una pieza central contra la corrupción. Entendido. Entonces, por un lado, tenemos un Estado invirtiendo miles de millones para construir un cerebro digital. Pero, ¿qué pasa cuando la cruda realidad del día a día se impone y un servicio esencial, como un hospital, está al borde del colapso? Dejamos Bogotá para aterrizar en una crisis muy real en Valledupar. Es un contraste brutal, sí. Estamos hablando del Hospital Rosario Pumarejo de López, que lleva en intervención forzosa administrativa desde enero de 2022. Y lo que vemos ahora es una resolución que prorroga esa intervención por un año más. Un momento. Si mi intervención empezó en 2022, con esta prórroga, estamos hablando de 4 años bajo control del Estado. Eso suena a una eternidad. Uno se pregunta si la intervención es la cura o si se ha convertido en una especie de soporte vital del que el paciente ya no puede desconectarse. Es una duda muy legítima y es el centro del debate. Según la Superintendencia de Salud, se ha avanzado. Dicen que se ha cumplido el 76% del plan de mejora. Sin embargo, argumentan que persisten riesgos significativos que si se retira la intervención ahora, podrían hacer que el hospital colapse de nuevo. Comprometer la seguridad de los pacientes, claro. Exacto. Es una decisión de altísimo riesgo, porque dejarlo caer tendría un costo humano inmenso para la región. Desglosemos esos riesgos significativos. ¿Cuáles son los problemas más graves que impiden darle de alta a este hospital después de tanto tiempo? El informe del Ministerio de Salud es muy claro. Los divide en 3 áreas. En lo técnico-científico, cosas como optimizar el flujo de pacientes en urgencias y cerrar brechas en salud mental. Pero el verdadero agujero negro es el financiero. ¿Qué tan grave es? Las cifras son alarmantes. A septiembre del año pasado, la cartera del hospital, o sea, la plata que le deben por servicios ya prestados, era de más de 130 millones de pesos. Espera. Para ponerlo en perspectiva, lo preocupante no es solo el monto, sino cuánto tiempo llevan sin pagarle. Exactamente. Lo que hiela la sangre es que casi el 60% de esa deuda, unos 76 millones de pesos, tiene más de un año de antigüedad. Eso es una locura. Es como si fueras la dueña de una tienda y más de la mitad de la gente que te compró a fiado el año pasado todavía no te hubiera pagado. Ningún negocio, y mucho menos un hospital, sobrevive así. Tu analogía es perfecta. Ese es el núcleo del problema financiero. No puedes pagarle a los médicos, no puedes comprar medicamentos, si no te entra el dinero por el trabajo que ya hiciste. Por eso las recomendaciones son tan urgentes. Limpiar las deudas viejas y, sobre todo, volverse mucho más agresivos para cobrarle la plata que les deben. Y veo que la lista de problemas no termina ahí. También hay enredos jurídicos pendientes. Sí, es un monstruo de 1000 cabezas. Se recomienda acelerar acuerdos de pago en litigios, formalizar la planta de personal e incluso resolver la situación jurídica del predio de una de sus sedes. En resumen, la intervención es una gestión de crisis total. Esta prórroga es en esencia un último y desesperado intento de alinear todo para que el hospital pueda, algún día, volver a caminar solo. Bien, hemos visto al Estado como estratega financiero y como médico de urgencias. Pero otra de sus funciones clave es ser el árbitro, poner las reglas del juego para todos los demás y a veces, como vamos a ver, hasta para corregirse a sí mismo. Hay una resolución que a primera vista parece súper técnica, sobre organismos autorizados de verificación metrológica. Sí, suena a algo que solo le importaría a un ingeniero, pero el trasfondo es muy interesante. Estos organismos son, en términos sencillos, los inspectores que se aseguran de que los instrumentos de medición funcionen bien. Piensa en la balanza del supermercado, el surtidor de la estación de gasolina. Ellos verifican que nos estén cobrando lo justo. ¿Y qué es lo interesante de esta resolución? Fíjate que lo fascinante no es la metrología en sí, sino un acto de honestidad institucional. La Superintendencia de Industria y Comercio, en el propio documento, admite que cometió un error de interpretación en una norma que ellos mismos expidieron en 2021. Un momento. ¿Un organismo público diciendo oficialmente «nos equivocamos»? Eso no se ve todos los días.
¿Cuál fue el error y por qué importa corregirlo? El error fue que fijaron el periodo de designación de estos organismos en 5 años de forma rígida, basándose en una analogía incorrecta. Ahora se dan cuenta y argumentan que ese plazo debe ser flexible. No es lo mismo verificar balanzas que complejos medidores industriales. Importa porque demuestra una voluntad de hacer una regulación más inteligente, más eficiente. De no aplicar una regla de una talla para todos que no funciona. Y de las reglas para las cosas pasamos a las reglas para las ideas. Y más importante, para nuestros datos. Hay una circular que nos toca a todos en la era digital. Cómo los políticos y sus campañas pueden, o más bien no pueden, usar nuestra información personal. Este es, quizás, uno de los temas más cruciales para la salud de la democracia hoy en día. Y la superintendencia no se anda con rodeos. El documento reconoce explícitamente los riesgos del Big Data, de la elaboración de perfiles de votantes y la posibilidad de manipulación. De hecho, nombra directamente el fantasma que persigue a todas las elecciones modernas, el caso de Cambridge Analytica. Mencionas perfiles y manipulación. ¿Qué es lo que más le preocupa a la autoridad? ¿Cuál es la línea roja que esta circular traza? La línea roja se llama datos sensibles. La ley define así a la información que revela aspectos íntimos, como tu salud o, en este caso, tu orientación política. El tratamiento de estos datos está, por regla general, prohibido. La única excepción es que la persona dé una autorización que sea previa, explícita e informada. Y esas 3 palabras son la clave. Ok, llévanos al terreno práctico. Si soy jefa de una campaña política, ¿qué es lo que a partir de ahora definitivamente ya no puedo hacer? Varias cosas muy concretas. Primero, se acabó eso de que te agreguen a un grupo de WhatsApp de un candidato o a una lista de difusión sin tu permiso explícito. Ajá, el consentimiento. Exacto. Segundo, queda terminantemente prohibido usar bases de datos compradas a terceros o recolectadas con técnicas como el web scraping. ¿Puedes explicar rápido qué es el web scraping? Claro, es básicamente usar programas automáticos, robots, para raspar o extraer información de miles de páginas web y perfiles de redes sociales a la vez. Es una forma de recolectar datos masivamente, sin el consentimiento de cada persona. Entendido. ¿Y la tercera cosa? Y tercero, y este es el corazón del asunto, se prohíbe elaborar perfiles para evaluar o predecir la orientación política de una persona sin ese consentimiento explícito. Se acabó lo de intentar adivinar por tus me gusta si vas a votar por X o Y candidato para luego bombardearte con propaganda diseñada para ti. Y el tema de la transparencia me parece fundamental. La idea de que, si me llega un anuncio político, yo pueda preguntar, un momento, ¿por qué me están mostrando esto a mí? Es un cambio radical. La circular dice que si una campaña usa datos para dirigir publicidad segmentada, debe poder explicarle al ciudadano qué criterios usó. Tienen que poder responder. Le mostramos este anuncio porque usted pertenece a la categoría de mujeres entre 30 y 40 años interesadas en medio ambiente. Y obtuvimos esa información de esta fuente. Se trata de devolverle el control al ciudadano, de evitar esas cajas negras de los algoritmos. El objetivo final es proteger la deliberación democrática. Hoy hemos hecho un recorrido por varias facetas del Estado. Lo vimos como el estratega financiero, como el gerente de crisis que lucha por salvar un hospital, como el regulador que es capaz de admitir sus errores y como el protector de derechos que traza líneas rojas al uso de la tecnología en la política. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una reflexión para el futuro. En un mundo donde la inteligencia artificial puede crear perfiles y mensajes persuasivos a una velocidad y escala que nunca imaginamos, ¿son suficientes estas regulaciones que son como murallas de ladrillo para detener un tsunami digital que avanza y evoluciona cada vez más rápido?